Hola a todos, una semana más estamos aquí con vosotros en vuestro espacio, El Periscopio, en estado de alarma, donde cada 7 días analizamos el lugar de España en el mundo, cómo nos ven desde fuera y cómo vemos nosotros también a los de fuera. Esta semana me gustaría seguir hablándote de las candidaturas españolas a puestos internacionales y concretamente la que es oficial y conocida por todos vosotros o por la mayoría de vosotros. Me estoy refiriendo a la presidencia del Eurogrupo. Como recordaréis, Nadia Calviño, la ministra de Economía, hizo oficial su candidatura a presidir este club de economías europeas que comparten la moneda única a partir del próximo 9 de julio. Enfrente de Nadia Calviño, en la carrera a presidir el Eurogrupo, se encuentran los ministros de Finanzas de Irlanda y Luxemburgo. El de Irlanda, Pascal Donohoe, pertenece a la familia del Partido Popular Europeo. Y por su parte, el ministro de Finanzas de Luxemburgo se llama Pierre Gramegna, que cuenta con el respaldo de la familia política de los liberales. Las dos preguntas que yo lanzo a continuación es: ¿realmente tiene opciones Nadia Calviño, la ministra española, a conquistar la presidencia del Eurogrupo? La semana pasada, si visteis el programa, sabéis que estuvimos entrevistando y analizando esta cuestión, así como otras, con el diplomático español y exsecretario de Estado Fernando Villalonga. Pero ahora que conocemos quiénes son los otros dos rivales de la ministra española, es momento de saber si realmente es todo una operación factible a que pueda salir adelante o, por el contrario, es pura propaganda, humo salido de las cocinas del presidente Sánchez y de sus asesores. Durante la semana pasada, la maquinaria de propaganda de Sánchez se dedicó a difundir que Calviño era la favorita porque contaba, entre otras cosas, con el apoyo de Alemania. Tener el apoyo alemán, germano, pues supone un chute de subidón. Pero en un organismo donde prevalece el principio de un país, un voto, no significa nada más. Es decir, ahí vale lo mismo el voto de Alemania que el voto de países como Estonia o Lituania. Luego os diré algo más de por qué Angela Merkel dijo el jueves que su país apoyaba la candidatura de la ministra española. Prestar atención al gráfico que veis aquí ahora mismo, donde se puede ver quiénes son los apoyos que tiene cada uno de los candidatos. El Eurogrupo lo forman 19 países y gana quien tenga más votos, es decir, por mayoría simple. Ahora mismo Nadia Calviño contaría con 6 apoyos, es decir, los de Alemania, Bélgica, Italia, Malta, Portugal y, por supuesto, el español. Su principal adversario, como os decía, es el irlandés Pascal Donohoe. De entrada cuenta con 9 apoyos, que son los de los países donde gobierna el Partido Popular Europeo y los de los gobiernos más próximos ideológicamente. Estoy hablando de países medianos como Chipre, Estonia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Eslovaquia y Eslovenia. Para perder, el irlandés tendría que pasar, por ejemplo, que el luxemburgués se retirase, Pierre Gramegna, y los apoyos suyos pasaran directamente a Nadia Calviño. Pero es una opción que yo no veo del todo probable, porque si veis, quienes apoyan al candidato de Luxemburgo, a Pierre Gramegna, están Francia, Finlandia, Holanda y el propio país interesado. Pero ni Luxemburgo ni Holanda ven con buenos ojos a la española presidiendo el Club de la Moneda Única. Como veis, los 6 apoyos con los que cuenta actualmente Nadia Calviño son insuficientes para alcanzar la mayoría simple necesaria para ganar, a no ser que haya abstenciones o ausencias, que no tiene realmente mucho sentido, por la importancia que tiene para populares, socialistas y liberales manejar el timón del barco de diseño de la política financiera de la Unión Europea. A ello hay que sumar además que el Partido Popular Europeo hace 7 años que dejó de presidir este organismo y tiene, claro, intención de volver a retomar su control después de tanto tiempo. Precisamente, este fin de semana he estado analizando todo esto en mi columna semanal en OK Diario y a la que os invito que leáis si no la habéis hecho. La semana que viene, el 9 de julio, saldremos de dudas, pero salvo grandes sorpresas, yo veo, como os digo, a Pascal Donohoe, al ministro irlandés, en la presidencia del Eurogrupo. Lo que sí que hay que reconocer es el sentido de Estado, por cierto, con el que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, junto con Vox y Ciudadanos, han demostrado con su respaldo a Nadia Calviño. ¿Recuerdas lo que Sánchez decía hace unos años? Allá por 2014,
cuando el exministro del Partido Popular, Miguel Arias Cañete, aspiraba a ser nombrado comisario europeo. El antipatriotismo de ciertos dirigentes de la izquierda ideológica española es un insulto a la ciudadanía y al sentido de Estado, porque el Partido Socialista no se limitó a decir que no iba a apoyarlo, sino que desde la izquierda más rancia y reaccionaria se creó también una campaña en redes sociales conocida como Stop Cañete. Y ahora nadie habla de Stop Calviño, Stop Gobierno, etc. Si los partidos de la oposición devolvieran al gobierno el mismo regalito que socialistas y podemitas entregaron hace unos años, a modo de jarabe democrático, como diría el marqués de Galapagar, seguramente Nadia Calviño no habría presentado ni candidatura. Así que hay que reconocer a Partido Popular, a Vox y a Ciudadanos su elegancia, su buen hacer y su sentido de la responsabilidad, apoyando por encima de todo a una candidata española. Podrá gustar más, podrá gustar menos, pero es una diferencia clara y notable con el comportamiento que, digo, la izquierda rancia y reaccionaria manifestó hace unos años. Y ahora vamos a la segunda parte de nuestro programa. Buenas tardes. Elías Amor es el presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en España. Hola Elías, ¿cómo estás? Buenas tardes, sí, muy bien. Gracias por contar con mi participación en tu programa, Jorge. Bueno, para nosotros sabes que es una verdadera satisfacción y un honor tenerte aquí. Nos gustaría preguntarte pues varias cuestiones, porque tú eres un profundo conocedor como economista, como cubano que eres, que nos contaras cuál es la situación en esos momentos, porque llegan pocas noticias en las últimas semanas de cómo está la situación en Cuba. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, la situación de Cuba es parecida a la de otros países del mundo que están atravesando en este momento la pandemia de la COVID-19. Allí la actividad económica se ha paralizado completamente, tanto la interna como la externa, y eso lo voy a explicar ahora brevemente. La interna se ha paralizado porque la economía cubana depende prácticamente en un 80% del Estado. Es decir, es como si fuera una administración pública ampliada, y entonces a la gente las han mandado a su casa y bueno, pues en principio está paralizado todo lo que podríamos denominar el sector presupuestado de la economía cubana, que bueno, pues concentra a casi 4,5 millones de los 5 millones de personas que trabajan en el país. El sector abierto, que son los hoteles, las empresas extranjeras que invierten en Cuba, etcétera, la minería, pues también ha tenido que someterse a esta paralización, pero aquí ha venido más por el mundo que por la propia situación interna de Cuba, porque ha sido pues el descenso, la caída brutal de la entrada de viajeros o de las inversiones extranjeras, lo que ha provocado esa parálisis. Con lo cual la economía cubana, en concreto, que es mi campo de especialización, se puede decir que en este momento se encuentra en una situación muy compleja, en donde a la crisis estructural del modelo económico social comunista que el régimen cubano no quiere modificar, se unen los efectos de esta caída de la actividad económica provocada por la pandemia, de modo que algunos analistas empiezan a pensar que esto puede llevar a una situación de una grave crisis de no retorno. Y de hecho el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ha publicado recientemente un informe de los países del mundo en donde se pueden producir riesgos, situaciones de crisis alimentaria, y está incluida Cuba entre esos países de la misma manera que está incluido Haití. Es decir, el Estado cubano, el Estado comunista, no garantiza a los cubanos la suficiencia de alimentos, y Cuba se aproxima a lo que en alguna ocasión he denominado el colapso de la economía cubana. Entiendo. Y hay muchas cosas que me gustaría comentar contigo, pero por ejemplo, lo que es el impacto de la pandemia del coronavirus, ¿qué noticias llegan? ¿De qué manera ha afectado el coronavirus a Cuba? ¿O directamente lo que hay es un apagón informativo? No, vamos a ver, el régimen comunista de Cuba tiene una precaución muy grande con respecto a lo que es el sistema de la salud. Ellos consideran la salud como uno de los grandes logros de la revolución.
Otra cosa luego es lo que los cubanos perciben. Y entonces en este tema no juegan ni se arriesgan. Es verdad que al principio el régimen comunista se mostró poco abierto a entender la gravedad de la pandemia. De hecho, se lanzó en el mes de marzo en Las Fallas de Valencia, coincidió más o menos en esas fechas. Se lanzaba todavía una campaña de publicidad en Europa que luego tuvo que ser retirada urgentemente, que era muy imprudente y que venía a decir algo así al turista como que vaya usted a Cuba, que en Cuba con el calor el virus no ataca. Bueno, pues a partir de ese momento hay que decir que la situación a Cuba llegó de la mano de viajeros procedentes del exterior y rápidamente el número de casos fue en aumento. Cierto es que, insisto, los sistemas de control que tiene el régimen comunista, de los que luego podemos hablar, han facilitado mucho el control de la pandemia y los datos oficiales que ellos dan, insisto mucho, los datos oficiales que ellos dan apuntan a que llevan ya varios días en los que no se han producido fallecimientos, aunque todavía se siguen produciendo casos de coronavirus que se detectan mediante las correspondientes pruebas. En todo caso, el daño que se ha producido en Cuba, tenemos que decir que con los datos oficiales que da el régimen son limitados y esto ha llevado a que en la última reunión del Consejo de Ministros esta misma semana, el Díaz-Canel, el que hace de presidente del régimen comunista, ha dicho que van a poner fin rápidamente a la paralización de la actividad económica y ya tienen un plan para el retorno a lo que podríamos denominar aquí en España la nueva normalidad, en una primera fase de las 3 que van a implementar. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Hablan de que para el verano se va a permitir que los turistas vuelvan a Cuba y se les harán pruebas de temperatura y PCRs al llegar al aeropuerto y que solo se podrán alojar en la Callería Norte, donde están la mayor parte de los resorts gestionados por las empresas hoteleras españolas. Bueno, vamos a ver si eso se puede hacer, en qué condiciones, si las compañías aéreas vuelven de nuevo a prestar servicios. En definitiva, la dependencia de Cuba del exterior es tan elevada que cualquier planteamiento que en estos momentos podamos realizar del futuro de Cuba pasa por bueno, pues tener muy en cuenta qué es lo que está pasando en el resto del mundo, ¿verdad? La verdad que nos acabas de dar un par de datos que me han hecho pensar que existe cierto paralelismo, ¿no?, con el sistema español. Por un lado, has dicho que según los datos oficiales no se conocen fallecimientos desde hace unos días, cosa que aquí en España ocurre lo mismo desde hace un tiempo. Y por otro lado, has hablado de unas fases de desescalada que prácticamente son similares a las de España. Yo no sé si es que o Cuba se ha inspirado en España o España se ha inspirado en Cuba. Yo también coincido contigo en esto, Jorge, como lector diario del periódico Granma, Cuba Debate, todos los medios oficiales del régimen que vienen a escribir todos más o menos lo mismo, ¿verdad? Allí no hay libertad de prensa. Parece como que estuvieran imitando la estrategia española. No por una razón muy clara, y es porque van detrás de nosotros. Es decir, ellos ya van publicando las decisiones que toman con un cierto retraso con respecto a lo que aquí en España hace el ministro Illa y don Fernando Simón, ¿verdad?, que van anunciando medidas. La desescalada en Cuba se parece mucho a la de España. Lo que ocurre es que en Cuba hay que tener en cuenta que como todo depende del Estado, es el Estado el que va a determinar el curso a la normalidad, no el sector privado. De hecho, lo que va a ocurrir en Cuba, por desgracia, es que muchas de las pequeñas empresas que autorizó el régimen comunista en los últimos años, pues prácticamente van a desaparecer, porque no ha habido ni una sola ayuda a esas empresas para sobrevivir a esta situación de crisis. Sí, bueno, han aplazado los pagos de los impuestos, la seguridad social de los trabajadores, pero no ha habido ni una sola ayuda, ni un subsidio. Se les ha abandonado a su suerte y muchos de esos pequeños valientes emprendedores cubanos que creen en la libertad de empresa y que han puesto en marcha negocios, se van a encontrar con que ahora cuando se vuelva el retorno a la normalidad, pues no van a poder abrir. Y no van a poder abrir porque no van a tener capacidad, ni solvencia, ni recursos, porque el sistema bancario tampoco en Cuba les proporciona finanzas para ello. No van a poder volver a abrir y vamos a ver qué es lo que ocurre con este sector que resulta fundamental para la economía de cualquier país.
Y por lo que estás diciendo, las empresas españolas, las empresas fundamentalmente del sector hotelero que están allí instaladas, ¿te consta? ¿Están perdiendo mucho dinero allí en Cuba? Bueno, las empresas hoteleras españolas han hecho un plan de contingencia muy parecido al que están pasando aquí en España. Es decir, el turismo ha caído al 100%. A Cuba no entra un turista desde hace 3 meses. Y esa situación, lógicamente, no se puede mantener en el tiempo, salvo que haya una resistencia. Yo sostengo que desde hace años, desde que Fidel Castro inició la construcción de hoteles en Cuba ya por el año 1990, los hoteleros españoles que han ido a Cuba no han ido a hacer operaciones de corto plazo, sino que han ido a establecerse con miras a un futuro que Dios sabe cuándo va a llegar. Es decir, tienen una gran capacidad para apostar por Cuba. Esto mismo que podría estar pasando en Cuba, si ocurriera, por ejemplo, en destinos de Asia o en incluso la cercana República Dominicana, a lo mejor esas empresas hoteleras no tendrían el mismo tipo de reacción, de aguantar, de esperar. No conviene olvidar que estas empresas hoteleras españolas en Cuba se ven sometidas a un maltrato sistemático por parte del gobierno comunista que les retrasa la posibilidad de repatriar los dividendos a España, les dificulta notablemente la contratación de trabajadores, les dificulta notablemente la contratación de insumos para los hoteles, por ejemplo, en productos agropecuarios. Es un verdadero drama observar que las bolsas de azúcar que se ponen los turistas en los cafés, en los hoteles cubanos, pues son todas hechas en Brasil, en la primera potencia azucarera mundial hasta 1959. Que ocurran estas cosas no deja de ser dramático. Pero no solo eso, el sector hotelero además tiene un problema, y es que el hotelero gestiona un edificio cuyo dueño es el Estado comunista, que se reserva además la acción de oro a través de una empresa del Estado que está dirigida por militares y miembros de la seguridad del Estado, que se llama Gaviota. Y esa empresa estatal cubana es la que tiene la acción de oro, qué es lo que se va a hacer y en qué condiciones. Con lo cual, la verdad es que yo considero que los hoteleros españoles en Cuba, lejos de estar en una posición de ventaja, pues están en una posición que yo considero que tampoco es como para lanzar campanas al vuelo. ¿Y cuál es la situación de los opositores, de la oposición política, de los presos políticos en la actualidad? Pues vamos a ver, habría que situarse en películas de la época de la Guerra Fría, habría que situarse en escenas dramáticas como las que recordamos todos, de gente saltando el muro de Berlín y disparada y sometidas a disparos por la guardia que vigilaba, ¿verdad? Cuba es el último baluarte de la Guerra Fría. El régimen comunista de Cuba se basa en la relación entre izquierda y derecha que ha existido en el mundo desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó el telón de acero por la URSS, y los países fueron privados de libertades por el régimen comunista que se extendió por la mayor parte de los países del este de Europa. Cuba vive en ese mundo. Cuba no ha evolucionado. Cuba es un país que todavía considera a Estados Unidos el anatema. Piensa que Estados Unidos es el responsable de todas las desgracias de Cuba, le culpa de un embargo, que luego podemos hablar de ese embargo, ¿verdad? Porque le culpa del embargo, le culpa del bloqueo, le culpa de estar constantemente financiando a los opositores y a los disidentes. Muy lógico que lo haga Estados Unidos. Cuba es una dictadura comunista y cualquier ayuda que reciban esos grupos del exterior será bienvenida. ¿O es que los grupos políticos españoles no recibían ayuda en época de Franco del exterior? ¿Es que no había apoyo por parte de alemanes, por parte de suecos? Pues lo mismo pasa en Cuba. Esos opositores y disidentes, el problema que tienen en Cuba es que están sometidos a una represión tan fuerte y tan continua que no pueden desplegar actividades políticas. Y nosotros en el observatorio venimos realizando precisamente una prospección mensual de todos los eventos relacionados con represión, tanto de baja como de alta intensidad. Los de baja intensidad pues se manifiestan, por ejemplo, colocando a un miembro de la seguridad del Estado vestido de paisano en la puerta de la casa de un disidente, y en el momento en que esa persona va a hacer la compra o va a salir a ver a su madre, le dicen: usted no puede salir de la casa, usted está aquí confinado.
Otra técnica que utilizan mucho es cuando el disidente tiene un billete para viajar al exterior y cuando llega al aeropuerto con su billete y va a obtener la tarjeta de embarque, le retiran inmediatamente el billete, sacan la maleta del avión con los retrasos que eso supone para el pasaje y le dicen: usted no puede salir de Cuba porque usted está aquí confinado, usted no está autorizado a salir. Estas situaciones en silencio poco a poco se van conociendo porque tenemos ahora teléfonos móviles y los cubanos ya no se callan, pero durante muchos años han llevado a los cubanos a temer a su régimen político. Y por eso ser opositor o disidente en Cuba es ser valiente, es ser una persona con ideales democráticos. Son esos disidentes y opositores los que nos identificamos nosotros los demócratas con ellos. Nosotros no nos podemos identificar con los comunistas que siguen planteando la libreta de racionamiento, las colas, la miseria de la población, los desfiles, las consignas, las campañas de disciplina y de orden que decía Raúl Castro. Eso no nos identifica a los demócratas. No nos podemos identificar con quienes prohíben la libertad de prensa, los que prohíben la libertad religiosa, los que persiguen a los que piensan de manera diferente. Nosotros tenemos que identificarnos con los opositores y con los disidentes que necesitan todo nuestro apoyo. Y si les damos ese apoyo, yo estoy convencido de que poco a poco irán teniendo cada vez más espacios. En el gobierno de España realmente, bueno, pues parece que lleve una eternidad gobernando, pero se constituyó como tal pues hace poco más bueno, hace prácticamente 6 meses, hace medio año. Claro, se ha tenido que dedicar mayormente a la gestión de la pandemia, de la crisis del coronavirus, pero sobre el tema de Cuba, ¿cuál es la posición en estos momentos del gobierno de España y qué piensas tú personalmente sobre la misma? Bueno, los gobiernos de España han mostrado asombrosamente una política pero que muy coincidente con respecto a Cuba, que se rompió cuando llegó Rodríguez Zapatero al poder y destrozó la denominada posición común que había planteado el presidente Aznar en su época. A partir de ese momento, la relación de España con Cuba entró en una secuencia de despropósitos, de errores, de tomaduras de pelo, en donde algunos empresarios españoles incluso pudieron llegar a tener problemas para sus negocios en Cuba, evidentemente no los mismos que tuvieron los españoles que en los años 59, 60, 61 fueron confiscados y expropiados sin compensación por el régimen comunista y que todavía siguen esperando que haya una devolución, ¿verdad?, de aquellos activos que les fueron privados. Pero es verdad que España, como decía Fraga Iribarne, España y Cuba están vinculadas por relaciones de familia. Yo mismo soy uno de ellos. Yo soy un cubano nacido en Santiago de las Vegas, en la zona guajira de La Habana, hijo de asturiano y cubana, nieto de asturiano y de cubana, descendiente también, a su vez, de catalanes. Por lo tanto, los vínculos entre España y Cuba son vínculos de familia. Y en eso se debería de basar la política de España con Cuba, pero creo que los gobiernos españoles, y en concreto estos últimos que hasta ahora no han movido ficha de una manera clara, me parece que no están en condiciones de hacer eso. España tiene un gran reclamo respecto a Cuba en la Unión Europea y en la época de la señora Mogherini se pudo comprobar cómo esos principios españoles eran, pues, de alguna manera muy importantes a la hora de tomar decisiones con respecto a las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Ahora que tenemos a José Borrell, vamos a ver cómo cambian las cosas, porque todos los que creemos en la democracia de Cuba sabemos que Borrell es un gran defensor de la democracia y de los derechos humanos. No se va a dejar tomar el pelo como le hicieron a Mogherini, y la Unión Europea, que es la congregación más importante de democracia y de libertades del mundo, debería de asumir frente al régimen comunista de Cuba un papel similar al que adoptó ante los países del este de Europa cuando eran dictaduras comunistas. Y yo lo único que pido es eso. De hecho, cuando nosotros hablamos con los antiguos checos, con los eslovacos, cuando hablamos con nuestros amigos de las repúblicas bálticas, que asombrosamente comparten con los cubanos muchísimas desgracias a lo largo del tiempo que estuvieron sometidos al régimen comunista,
Muchos de ellos no entienden cómo es posible que la Unión Europea trate de una forma tan magnánima a una dictadura como Cuba, que sigue teniendo presos políticos y que sigue reprimiendo a la oposición y prohibiendo la libertad de prensa. España yo creo que debería de tener una posición mucho más digna en este punto y ojalá que los gobiernos reaccionen y adopten las decisiones correspondientes para que eso se consiga. Pero vamos, en estos momentos no habéis notado en la ministra de Asuntos Exteriores, González Laya, ningún tipo de cambio de actitud. ¿No habéis notado en cuanto a la política con Cuba ninguna variación sobre la etapa anterior? No, nosotros al llegar el nuevo gobierno mandamos las típicas cartas de felicitación desde el observatorio, que son cartas institucionales, y lo único que han hecho ha sido, pues eso, darnos las gracias por enviarles la felicitación y si te he visto no me acuerdo. No hay unos contactos abiertos ni permanentes con el gobierno, lo cual no significa que no hayan sectores de la sociedad civil española muy interesados en apoyar la democracia y la libertad en Cuba. Pero bueno, esa ya es otra historia. Desde el punto de vista político, es complejo y triste y lamentable ver cómo presidentes autonómicos viajan a Cuba y regalan dinero, y ver cómo Cuba recibe un trato de España extraordinario, como fue esa condonación de deudas en el año 2015 dentro del Club de París, que redujo prácticamente la deuda española con Cuba a 500 millones de dólares, que se ha multiplicado por 4 desde entonces para acá, lo cual significa que Cuba sigue sin pagarle a España las deudas, ¿no? Al contrario, las ha incrementado más todavía. Esa no es una adecuada relación entre dos países y yo creo que España debería de significar más desde el punto de vista político con respecto a la dictadura comunista de Cuba. ¿Y de quién tienes mejor concepto? ¿De Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España o de José Luis Rodríguez Zapatero por sus diferentes manifestaciones que ha hecho sobre la situación en América Latina, especialmente en Venezuela, y de lo que tendría que hacer países como China, Rusia, etcétera, respecto a Estados Unidos? Bueno, desde luego Rodríguez Zapatero no, vamos, es años luz, un personaje absolutamente distinto de Pedro Sánchez. Yo creo que Pedro Sánchez no ha llegado a eso aún. No sabemos si llegará, ¿verdad? Pero Rodríguez Zapatero no se levantó cuando desfilaban las tropas de los Estados Unidos en España y aquello le costó a España una situación compleja, con un aliado fundamental para España que es Estados Unidos. Rodríguez Zapatero anda de Bolivia a Venezuela y de Venezuela a Cuba. Trató de colocar a moratinos en la FAO y el régimen comunista de Raúl Castro lo abandonó a su suerte. Es decir, yo creo que Rodríguez Zapatero es en buena medida el responsable del desastre que tenemos en la política de España con Cuba, porque no tendría por qué haber eliminado la posición común que mantuvo el presidente Aznar en su época. Lo que habría que haber hecho era haber adaptado la posición común en función de los avances que fuera realizando el régimen comunista de Cuba, y eso no se hizo. Lo que hicieron fue eliminar completamente una posición que estaba dando muy buenos resultados, porque me lo decían algunos opositores, poder asistir a los brindis en las embajadas europeas, para esos opositores que en Cuba estaban vigilados, reprimidos, hostigados por la seguridad del Estado, era un verdadero triunfo. Y lógicamente para los comunistas que les veían entrar en las embajadas de los países democráticos, era una situación inconcebible. Ese es el tipo de hostigamiento que nosotros los demócratas le tenemos que hacer a las dictaduras comunistas para que vayan cayéndose por su propia base. Y esto no se ha hecho nunca con Cuba, por desgracia. Y una última cuestión, respecto a las elecciones presidenciales inminentes en los Estados Unidos para el mes de noviembre, ¿qué papel crees que va a tener la comunidad cubana en dicho proceso electoral? Esta pregunta es muy interesante porque últimamente estoy viajando mucho por Miami como consecuencia del cargo de presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, aunque la sede la tenemos aquí en España. Pero me pongo mucho más en contacto que antes con mis compatriotas de allí, de Miami, que muchos de ellos son Cuban Americans, es decir, ya no son ni siquiera tampoco cubanos. Sorprendería ver la enorme variedad que tiene el exilio cubano de Miami.
ya no es el exilio indomable del que habló Álvaro Vargas Llosa en su magnífico libro, que es uno de los mejores escritos sobre el exilio cubano, ese gran maltratado por las democracias, y sin embargo es el representante auténtico de la democracia y de la libertad en Cuba, ¿verdad? Los autores de esa gran construcción que es Miami, que es lo que a mí me gusta denominar la Cuba del Norte. Bueno, pues ese colectivo, esos cubanos que viven en la Florida, Jorge, ya no son homogéneos. Ya no es un colectivo al que las campañas de marketing de los partidos políticos americanos se dirigían con un mensaje homogéneo y los captaban a todos. Porque sí, está el exilio histórico todavía por muchas personas mayores que sobreviven de aquellos años, pero que van falleciendo por desgracia. Sus hijos son americanos que han vivido ya en Estados Unidos y que pueden ser demócratas o republicanos. Los nietos están más cerca de las ideas liberales y demócratas que de las ideas propias de George Bush. Pero los cubanos que llegan de Cuba ahora, que tienen absoluta libertad para viajar a Estados Unidos y se acaban estableciendo gracias a unas generosas condiciones que tienen, ya no son ni siquiera políticos, son cubanos que van a Estados Unidos a trabajar, a ganar dinero para enviar dinero como remesas a sus familias en Cuba. Y esta gente ya no es tampoco políticamente homogénea y se encuentra enormemente fragmentada. Moraleja de esta historia, el exilio está dividido, la emigración cubana no es monocolor y los partidos políticos, el demócrata y el republicano, pues tienen que afinar bien sus estrategias para conseguir el mayor porcentaje de votos en Florida y llevarse los escaños senatoriales. Este año la competencia va a ser feroz y algunos de los candidatos tienen una gran presión mediática. Y yo espero, bueno, que desde España algunos medios le presten atención a esa campaña en Florida porque, insisto, va a ser de las más interesantes que vamos a ver en los últimos años. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Elías, por estar aquí hoy con nosotros. Ha sido un verdadero placer y esperamos verte por aquí en una próxima ocasión que sea lo antes posible. Bueno, mis gracias para ti, Jorge, porque eres un buen amigo de nuestra causa de la libertad y la democracia en Cuba, y cuando tú quieras. Aquí estaré siempre a tu disposición para hablar del tema de Cuba, que yo sé que en España es un tema de relaciones de familia, como decía Fraga Iribarne. Sí, así es. Negre denuncia que usted, como director general, es quien veta periodistas andaluces que son referentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que eximen de toda la responsabilidad a Sancajo y Mariló Montero.